colombiano, o si se quiere, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tiene varias aristas. El desplazamiento es una de ellas, la más visible, el fenómeno más difícil que enfrenta nuestro país en este momento. Pero también hay otras. El confinamiento es un ejemplo. A pesar de que es un fenómeno bastante difícil de visibilizar, se está presentando en algunos momentos en algunos territorios de nuestro país. Desde las costas, montañas, resguardos indígenas y pueblos nariñenses iniciamos Análisis Mundial. Bienvenidos. Soldados, no se investiga igual. Los unos se defienden y los otros atacan. Que no dejan conocer. Confinamiento. El tema del confinamiento no es un tema nuevo en Colombia. El confinamiento es una forma de victimización, una forma de presión sobre comunidades que genera víctimas, que se está presentando en Colombia desde mediados de los 90. O sea, desde el momento en el cual se inician las políticas de atención al desplazamiento, en esa misma época en zonas como Norte de Santander o el Magdalena Medio ya se hablaba de comunidades que estaban confinadas. El confinamiento lo vemos probablemente con unas restricciones que en el marco de la confrontación armada se le presenta a la población civil, en donde se les impide en algunos casos la salida o la movilización a otros sitios, en algunos otros casos la modificación de patrones de comportamiento dentro de sus mismas comunidades. ¿Qué es lo que ha cambiado recientemente frente a la situación de confinamiento? Hay hechos y estrategias que han variado en el marco del conflicto que hace que hoy puedan existir más comunidades en esa situación que en el pasado. Uno de los hechos que puede explicar esto es la existencia de muchas zonas minadas en el país. En el caso de ello lo podemos observar en Samaniego, Nariño. 2. El hecho de necesitar población para determinadas actividades, de impedir que la población se mueva como consecuencia de las amenazas que está sufriendo, de la presión que está sufriendo, puede estar relacionada con la necesidad de contar con rutas de abastecimiento, con la posibilidad de emplear a las personas que están en el territorio para esconderse dentro de... que se pueden dar o se observan en municipios como Támara. En la medida en que hay un ejército regular más potente, más fuerte, con mayor movilidad, la respuesta en este conflicto y en otros es usar mecanismos indiscriminados. O combates entre grupos armados de la fuerza pública con interposición de población civil. Aunque estos conceptos sobre confinamiento parecen estar muy claros, la realidad colombiana es mucho más complicada. Y si hablamos de Nariño, las cosas se dificultan aún más. Su posición privilegiada de frontera andina y sus salidas estratégicas al Océano Pacífico llaman profundamente la atención de turistas, empresarios, políticos, pero también de grupos armados y narcotraficantes. En los años 90 llegó la guerrilla, en 2000 los nuevos visitantes eran las autodefensas, ahora las fuerzas militares tratan de recuperar el territorio y en el medio la población civil. En el departamento de Nariño se concentra hoy una síntesis del conflicto armado colombiano. Nosotros hemos propuesto a la Embajada de los Estados Unidos que evalúe el Plan Colombia en el departamento de Nariño. Ustedes siempre dicen evaluémoslo en Cundinamarca o en Putumayo, donde las condiciones han cambiado, pero en Nariño la situación ha empeorado. En Nariño están los grupos de ELN y FARC, en Nariño están rastrojos, ONGs, todo, águilas negras, rojas, verdes, es decir, todo tipo de grupos paramilitares. Y en Nariño el Estado ha llevado nuevas brigadas, es decir, Nariño hoy es un teatro de operaciones de guerra y un campo de expansión de las economías de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Y vale la pena repetir, en la mitad, la población civil. Si entramos
salimos para adentro nos tildan también que somos colaboradores de acá del ejército. Si salimos de allá, el ejército nos tilda de que somos guerrilleros, que somos colaboradores, y eso no es cierto. Pues cada quien pasa por su camino y nosotros no nos metemos a colaborar en nada porque sabemos que eso es duro también. De ahí los desplazamientos que ahora hacen parte de los paisajes nariñenses, caucanos, chocuanos y hasta bogotanos, pero también los confinamientos que hacen parte de un escenario invisible. Incluso para el ejército, que detrás de cámaras confesó que el solo término lo confundía. Nosotros que tengamos conocimiento al momento de que pronto hay áreas que estén sitiadas por campos minados o porque de pronto bajo una intimidación directa hacia personas colombianas, hacia ciudadanos colombianos nuestros que habitan en todo el territorio, especialmente aquí en el departamento de Nariño, y con la actividad de campos minados no hemos tenido este año información. Es como el dicho colombiano: las brujas no existen, pero de que las hay, sino que lo digan las instituciones del Estado. Bueno, yo creo que son, digamos, entre otras cosas, dos problemas distintos: el problema de las comunidades confinadas que existen en algunas regiones del país y el problema del desplazamiento, digamos. El problema de las comunidades confinadas es que, de alguna manera, el resultado de la actuación de los grupos armados ilegales que buscan o apropiarse de un territorio o que disputan un territorio para tener la posibilidad de desarrollar el aspecto del narcotráfico, etc. ¿Pero por qué es tan difícil identificar esta problemática? Porque es una situación que no tiene una durabilidad muy larga de tiempo, y el resolver estas situaciones en la gran mayoría de los casos, pues digamos, se puede resolver muy rápidamente a partir de una actuación interinstitucional. La parte clave para poder generar una condición de restablecimiento de estas situaciones de confinamiento son las acciones que la fuerza pública desarrolle en pro de recuperar militarmente un territorio. Vemos que eso puede sonar muy complicado al ojo rápido de quien lo mire, pero una situación en donde la fuerza pública no consolide un territorio, lo que va a hacer es traer nuevamente, o que se repita nuevamente, la situación de confinamiento. Acá las cosas se complican aún más. Los grupos irregulares, guerrilla, autodefensas, bandas emergentes, delincuencia común o, para algunos, en una palabra, narcotraficantes, son los ilegales y violadores de derechos humanos. El ejército es quien debe velar por la protección de los ciudadanos y, según la política de seguridad democrática, recuperar el territorio que el Estado tenía abandonado hace unos cuantos años. El municipio de Ricaurte tiene una frontera muy porosa sobre ese resguardo, en donde las FARC han hecho una presencia histórica hace más de 10 años en ese territorio. Digamos que de 10 años para acá, las FARC han logrado permear ese tejido social de los indígenas, no porque los indígenas lo quieran así, sino porque han sido obligados ante el abandono histórico que hubo del Estado en esa